Sus hermanas eran modelos, ella la gorda. El billonario solo quiso a la rechazada, porque la belleza que él buscaba no estaba en un cuerpo, sino en un corazón. El aroma a café recién molido y pan dulce mexicano flotaba por toda la casa de los Morales en el barrio de Providencia, Guadalajara. Esperanza se levantó temprano como cada mañana, envolviendo su bata alrededor de su figura generosa mientras se dirigía a la cocina. A través de las ventanas, los primeros rayos del sol tapatío pintaban de dorado las casas coloniales del vecindario. «Espe, ¿ya preparaste el café?», gritó una voz melodiosa desde el segundo piso. Esperanza suspiró mientras encendía la cafetera. A los 26 años, seguía siendo la hermana que preparaba el café para Valentina y Sofía, las gemelas de 24 que habían conquistado el mundo del modelaje internacional. «Ya casi está listo», respondió acomodando las tazas de Talavera que su abuela había dejado como herencia. Las escaleras crujieron bajo el peso de los tacones. Valentina apareció primero, con su melena rubia platinada cayendo perfectamente sobre los hombros desnudos, seguida de Sofía, idéntica pero con el cabello castaño. Ambas vestían batas de seda que apenas cubrían sus figuras esculturales. «Buenos días, gordita», dijo Valentina con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos verdes, mientras se servía café en una taza pequeña. «¿No tienes esa reunión importante hoy en la oficina?». Esperanza asintió, sirviéndose café en una taza más grande, acompañada de 2 conchas del día anterior. «Sí, viene un inversionista a revisar los números de la empresa de don Ramón». «Qué emocionante», murmuró Sofía con sarcasmo, revisando su teléfono. «Oye, Val, ¿ya viste que nos confirmaron para la campaña de Dolce & Gabbana en Milano? Nos vamos el viernes». «Perfecto. Ya extrañaba Europa», respondió Valentina, ignorando completamente la presencia de Esperanza. La conversación continuó como si Esperanza fuera invisible. Hablaron de fotógrafos famosos, diseñadores europeos y fiestas exclusivas mientras ella terminaba su desayuno en silencio. Sus hermanas habían sido descubiertas a los 18 años en una plaza comercial de Zapopan, y desde entonces su vida había sido un constante viaje entre México, Estados Unidos y Europa. «Mamá nos dejó dinero para la despensa en la mesa», comentó Sofía, aplicándose brillo labial frente al espejo del comedor. «Esperanza, ¿podrías hacerte cargo? Nosotras tenemos esa sesión de fotos para la revista Hola esta tarde». «Por supuesto», murmuró Esperanza, recogiendo los platos sucios. Cuando las gemelas se fueron en el BMW convertible que habían comprado con sus primeros contratos, la casa quedó envuelta en un silencio pesado. Esperanza se miró en el espejo del recibidor. Cabello castaño oscuro recogido en una cola simple, rostro redondo con mejillas sonrosadas y un cuerpo que, según los estándares de sus hermanas, necesitaba mucho trabajo. Se cambió para ir al trabajo. Blusa blanca de algodón, falda negra hasta la rodilla y zapatos cómodos. Mientras esperaba el autobús en la avenida Chapultepec, observó los anuncios publicitarios donde aparecían mujeres delgadas y perfectas, muchas parecidas a sus hermanas. La oficina de contabilidad Morales, la empresa que había fundado su padre antes de morir, se encontraba en un edificio modesto del centro histórico de Guadalajara. Don Ramón, el socio de su padre y actual jefe, la recibió con una sonrisa nerviosa. «Esperanza, necesito que tengas todos los libros perfectamente organizados. El señor Herrera llega a las 11 y, bueno, dicen que es muy exigente. Es uno de los empresarios más exitosos de México». Esperanza asintió, dirigiéndose a su escritorio. Había escuchado hablar de Alejandro Herrera, 32 años, heredero de un imperio empresarial que abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología. Los medios lo retrataban como un hombre frío, calculador y extraordinariamente inteligente. Mientras revisaba los estados financieros por última vez, no podía imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. A las 11 en punto, el sonido de motores potentes resonó en la calle empedrada frente al edificio. Esperanza se asomó discretamente por la ventana y vio una caravana de autos negros deteniéndose frente a la entrada. El Mercedes-Benz del centro se distinguía por su elegancia imponente. «Ya llegaron», susurró don Ramón, ajustándose la corbata nerviosamente. «Esperanza, por favor, quédate en tu escritorio y no hagas ruido.
Estos hombres no tienen tiempo para distracciones. La puerta de cristal de la oficina se abrió y entraron 3 hombres trajeados. El último en ingresar hizo que Esperanza levantara la mirada involuntariamente. Alejandro Herrera era más imponente en persona, alto, de complexión atlética, cabello negro peinado hacia atrás y unos ojos café oscuro que parecían analizar cada detalle del lugar con precisión quirúrgica. «Señor Herrera, es un honor», balbuceó don Ramón extendiendo la mano. «Permítame presentarle nuestras instalaciones». Alejandro asintió cortésmente, pero su mirada se detuvo momentáneamente en Esperanza, quien trataba de concentrarse en su pantalla de computadora. Ella sintió el calor subiendo por sus mejillas y fingió estar absorta en una hoja de cálculos. «Los números que me enviaron por email son prometedores», dijo Alejandro con voz profunda y controlada. «Pero necesito revisar personalmente los libros antes de decidir sobre la inversión». Por supuesto, por supuesto. «Esperanza». Don Ramón se dirigió a ella con una sonrisa forzada. «¿Podrías traer los archivos del último año fiscal?» Esperanza se levantó, consciente de que todos los ojos estaban sobre ella. Caminó hacia el archivo, sintiendo cómo el traje le quedaba un poco apretado después del desayuno. Al regresar con los documentos, tropezó ligeramente con la esquina del escritorio. «¿Se encuentra bien?» La voz de Alejandro la tomó por sorpresa. Había cruzado la habitación y ahora estaba a apenas 1 metro de distancia, mirándola con una expresión que no lograba descifrar. «Sí, perdón, soy un poco torpe», murmuró Esperanza, entregándole los archivos con manos temblorosas. Por un momento, sus dedos se rozaron al tomar los documentos. Alejandro la miró directamente a los ojos, y Esperanza sintió algo extraño en el estómago, como mariposas revoloteando. «¿Usted elaboró estos reportes?», preguntó él, hojeando los papeles. «Sí, señor. Están impecables. La organización es excepcional, y los análisis de tendencias muestran una comprensión profunda del mercado», comentó Alejandro, ignorando las miradas de asombro de don Ramón. «¿Estudió contabilidad?» «Contabilidad pública en la Universidad de Guadalajara, señor, con especialidad en análisis financiero». «Interesante». Alejandro cerró la carpeta y se dirigió a don Ramón. «Me gustaría revisar estos documentos con más detalle. ¿Sería posible que la señorita...?» Se detuvo esperando el nombre. «Esperanza Morales», respondió ella suavemente. «Que la señorita Morales me acompañe a almorzar para discutir algunos aspectos técnicos de los reportes». El silencio en la oficina fue ensordecedor. Don Ramón abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, mientras los asistentes de Alejandro intercambiaron miradas de sorpresa. «Yo, no creo que sea necesario molestar a Esperanza», tartamudeó don Ramón. «Puedo explicarle todo lo que necesite saber sobre...» «Con todo respeto», interrumpió Alejandro sin apartar la mirada de Esperanza. «Prefiero escuchar directamente de la persona que elaboró estos análisis. Señorita Morales, ¿le parece bien acompañarme a almorzar?» Esperanza sintió que el corazón se le salía del pecho. Nunca un hombre había mostrado interés profesional en su trabajo, mucho menos alguien de la talla de Alejandro Herrera. «Sí, señor. Sería un honor». «Perfecto. ¿Conoce algún restaurante tradicional tapatío por aquí cerca? Me gustaría probar comida local auténtica». La sonrisa que se dibujó en el rostro de Esperanza fue la primera genuina de todo el día. «Conozco el lugar perfecto, señor. El restaurante de doña Carmen hace las mejores tortas ahogadas de todo Guadalajara». Por primera vez desde que entró a la oficina, Alejandro sonrió también. «Excelente. Nos vemos en 15 minutos». Mientras se dirigía hacia la puerta con sus asistentes, Esperanza se quedó inmóvil, todavía sin creer lo que acababa de suceder. Don Ramón la miraba con una mezcla de pánico y confusión. «Esperanza, por favor, no arruines esto», le susurró. «Comportante profesionalmente y no hables de más». Pero Esperanza apenas lo escuchaba. Por primera vez en su vida, alguien había valorado su inteligencia por encima de su apariencia. Y ese alguien resultaba ser el hombre más influyente de México. Esperanza caminó por las calles del centro histórico de Guadalajara junto a Alejandro, consciente de las miradas curiosas de los transeúntes. Era extraño ver a un hombre elegantemente vestido en traje italiano caminando al lado de una mujer común como ella por las banquetas empedradas. «Por aquí», indicó Esperanza,
guiándolo hacia una calle angosta llena de pequeños comercios y el aroma inconfundible de especias mexicanas. El restaurante de Doña Carmen está desde hace 30 años aquí. Mi padre me traía cuando era niña. Alejandro observaba todo con atención. Los murales coloridos en las paredes, los vendedores ambulantes ofreciendo dulces típicos, las señoras con rebozos cargando canastas. Es muy diferente a los lugares donde usualmente como, comentó sin juicio en la voz, solo curiosidad genuina. ¿Siempre come en restaurantes elegantes?, preguntó Esperanza, sorprendiéndose de su propia audacia al hacer la pregunta. La mayoría del tiempo sí. Reuniones de negocios, compromisos sociales. Es parte del trabajo. Se detuvo frente a una pequeña fonda con mesas de plástico y manteles de cuadros rojos. Supongo que este es el lugar. Sí, aquí es. Esperanza sonrió, empujando la puerta de vidrio decorada con calcomanías de la Virgen de Guadalupe y promociones de Coca-Cola. El interior era humilde pero acogedor. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares, banderitas mexicanas y un altar pequeño dedicado a la Virgen. Doña Carmen, una mujer robusta de unos 60 años con delantal florido, se acercó inmediatamente. «Esperancita, qué gusto verte, mi niña», exclamó, abrazándola calurosamente. Sus ojos se posaron en Alejandro con curiosidad. «¿Y este muchacho tan guapo?» «Doña Carmen, le presento al señor Alejandro Herrera. Es un socio de negocios de don Ramón». «Ay, qué formal. Siéntense donde gusten», dijo doña Carmen, limpiando una mesa junto a la ventana. «¿Van a querer las tortas ahogadas especiales?» Alejandro miró a Esperanza completamente perdido. «¿Qué me recomienda?» «Las tortas ahogadas son el platillo tradicional de Guadalajara», explicó Esperanza, relajándose por primera vez en el día. «Es pan virote relleno de carnitas, bañado en salsa de tomate picante, pero pueden hacerla menos picosa si prefiere». «Me gusta el picante», respondió Alejandro, causando que doña Carmen sonriera aprobatoriamente. «Un hombre de verdad. Les traigo 2 especiales y aguas de horchata fresquecitas». Cuando se quedaron solos, Alejandro se recargó en su silla de plástico, observando a Esperanza con atención. «Me sorprende su análisis sobre la diversificación de mercados en el reporte. No es común encontrar esa perspectiva en empresas pequeñas». Esperanza sintió que se sonrojaba. «Estudié casos internacionales en la universidad. Siempre me ha interesado cómo las empresas familiares pueden adaptarse sin perder su esencia. ¿Y por qué no ha pensado en trabajar para una corporación más grande? Con su talento podría estar en cualquier empresa multinacional». La pregunta la tomó desprevenida. Nunca me han dado la oportunidad. Además, mis hermanas siempre dijeron que las empresas grandes son muy competitivas para alguien como yo». «¿Alguien como usted?», Alejandro frunció el ceño. «Se refiere a alguien inteligente y capaz». Esperanza desvió la mirada hacia la ventana, donde veía pasar a las personas comunes de su barrio. «Me refiero a alguien que no encaja en ciertos estándares». Doña Carmen llegó con las tortas ahogadas, enormes y humeantes, bañadas en salsa roja brillante. «A ver si el muchacho aguanta el picante de Guadalajara», bromeó. Alejandro tomó el primer bocado y su rostro se transformó. Los ojos se le aguaron ligeramente por el picante, pero una sonrisa genuina se dibujó en su cara. «Está increíble. Es auténtico». «¿No está muy picante?», preguntó Esperanza, divertida por su reacción. «Está perfecto. Hace años que no como algo tan real, tan...» buscó las palabras correctas, «tan honesto». Comieron en un silencio cómodo, mientras Alejandro hacía preguntas sobre los ingredientes y la historia del platillo. Esperanza notó cómo se había relajado, cómo su postura formal había dado paso a algo más natural. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», dijo Alejandro, limpiándose las manos con una servilleta de papel. «Claro. ¿Por qué se menosprecia tanto? Durante toda la conversación ha hecho comentarios negativos sobre sí misma, pero es evidente que es una mujer inteligente, talentosa y...» Se detuvo, como si fuera a decir algo más, pero lo pensó mejor. «Y muy capaz». Esperanza sintió un nudo en la garganta. Nadie le había hecho esa pregunta tan directamente. «Es complicado. Mis hermanas son muy exitosas, muy visibles. Siempre he sido la diferente». «Diferente puede ser extraordinario», murmuró Alejandro, sosteniéndole la mirada. En ese momento el teléfono de Esperanza vibró.
Era un mensaje de Valentina. Gordita, cómprame esas pastillas para adelgazar que viste en la farmacia. Las necesito para Milano. Besos. Alejandro notó cómo su expresión cambió inmediatamente. ¿Está todo bien? Sí, solo cosas familiares. Guardó el teléfono rápidamente. Esperanza, dijo Alejandro con voz suave, me gustaría ofrecerle algo. El corazón de Esperanza se aceleró. ¿Qué tipo de oferta, señor Herrera? Primero, por favor, deje de llamarme señor Herrera. Soy Alejandro. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando con una intensidad que ella no había visto antes. Segundo, quiero ofrecerle un trabajo en mi empresa. Esperanza casi se atraganta con su agua de horchata. ¿Un trabajo? Pero, ¿por qué? Porque en 2 horas usted me ha demostrado más insight financiero que la mayoría de los consultores que contrato por millones de pesos. Alejandro sacó una tarjeta de presentación elegante del bolsillo interior de su saco. Herrera Enterprises necesita una directora de análisis financiero para proyectos de expansión en Latinoamérica. El salario inicial sería de 180,000 pesos mensuales. Esperanza miró la tarjeta dorada, como si fuera un objeto extraterrestre. Esa cantidad representaba 6 veces lo que ganaba con don Ramón. Yo no sé qué decir. Es una oferta increíble, pero... ¿Pero? ¿No cree que soy demasiado inexperimentada para un puesto así? Alejandro se recargó en su silla, estudiándola. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y la mayoría de las personas que conozco? Esperanza negó con la cabeza. Usted no miente. Sus análisis son honestos, sin adornos innecesarios. No trata de impresionarme con jerga corporativa vacía. Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia la calle bulliciosa. En mi mundo, eso es más raro de lo que imagina. ¿Su mundo? Fiestas superficiales, conversaciones vacías, gente que solo quiere algo de mí. Su voz se volvió más seria. Sabe que es la primera persona en meses que me invita a un lugar por la comida y no por ser visto. Esperanza sintió una punzada de realidad. Alejandro, yo no soy del tipo de persona con la que usted normalmente se relaciona. ¿Qué tipo de persona cree que soy? La pregunta la tomó por sorpresa. Pensó en las fotografías que había visto en revistas. Alejandro en galas benéficas acompañado por modelos y actrices, en eventos exclusivos rodeado de la élite mexicana. Rico, exitoso, acostumbrado a mujeres perfectas. Alejandro soltó una risa que no tenía humor. ¿Perfectas? ¿Como las que solo hablan de marcas de ropa y lugares exóticos? ¿Como las que me ven como una tarjeta de crédito ambulante? Doña Carmen se acercó con más agua de horchata. ¿Cómo está todo, mijitos? ¿Necesitan algo más? Está perfecto, doña Carmen, respondió Alejandro con calidez genuina. Su torta ahogada es la mejor de mi vida. ¡Ay, qué galán! Esperancita, este muchacho sí que sabe valorar lo bueno. Doña Carmen le guiñó el ojo y se alejó. ¿Ve?, murmuró Alejandro. En 15 minutos, doña Carmen me trató con más autenticidad que personas que he conocido por años. Esperanza jugó con la tarjeta entre sus dedos. ¿Por qué yo? En serio, debe haber cientos de personas más calificadas. ¿Quiere que sea completamente honesto? Ella asintió. Porque cuando entré a esa oficina y usted tropezó con el escritorio, no trató de fingir que no había pasado nada. Se sonrojó, se disculpó genuinamente y siguió con su trabajo. No intentó llamar mi atención, no cambió su comportamiento para impresionarme. Alejandro pausó, como si estuviera decidiendo si continuar, y porque cuando revisé sus reportes, vi a alguien que ama lo que hace, no solo alguien cumpliendo un trabajo. El teléfono de Esperanza vibró otra vez. Esta vez era Sofía. Espe, necesitamos que nos acompañes al banco mañana temprano a hacer unas transferencias antes del viaje. No te olvides. Alejandro notó su expresión cambiar nuevamente. Sus hermanas, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Por la forma en que su rostro se tensa cada vez que recibe esos mensajes. Alejandro se inclinó hacia adelante. Esperanza, ¿me permite conocerlas? La pregunta la golpeó como un balde de agua fría. ¿Conocer a mis hermanas? ¿Por qué? Curiosidad. Usted habla mucho de ellas, de lo exitosas que son. Me gustaría entender mejor su mundo. Esperanza sintió el estómago revolviéndose. La idea de que Alejandro conociera a Valentina y Sofía la llenaba de pánico. ¿Qué pasaría cuando viera lo hermosas y sofisticadas que eran? ¿Seguiría interesado en su autenticidad
cuando tuviera enfrente la perfección física de las gemelas? No creo que sea buena idea, murmuró. ¿Por qué no? Su mirada era penetrante, como si pudiera leer sus pensamientos. Porque Esperanza tomó aire, tratando de encontrar las palabras que no la hicieran sonar completamente insegura. Porque son muy diferentes a mí. Alejandro extendió su mano sobre la mesa, sin llegar a tocar la de ella, pero lo suficientemente cerca para que sintiera el calor. Esperanza, ¿puede confiar en mí cuando le digo que diferente no siempre significa peor? Esa tarde, cuando Esperanza regresó a casa, encontró el BMW convertible estacionado afuera y las risas de sus hermanas resonando desde el jardín. Se habían cambiado después de la sesión de fotos y ahora llevaban vestidos casuales pero elegantes, tomando agua de Jamaica bajo la sombra del naranjo. «Ahí está nuestra contadora», gritó Valentina al verla entrar. «¿Cómo te fue con el inversionista millonario? ¿No te regañó don Ramón por hablar de más?» Esperanza dejó su bolsa en la mesa de la cocina, tratando de procesar todo lo que había vivido. Fue diferente a lo que esperaba. ¿Diferente cómo?, preguntó Sofía sin levantar la mirada de su teléfono, donde editaba fotos de la sesión. Me ofreció un trabajo. El silencio fue inmediato. Ambas gemelas la miraron como si hubiera dicho que había ganado la lotería. «¿Un trabajo?», Valentina se incorporó en su silla. «¿Haciendo qué? ¿Llevando sus libros personales?» «Como directora de análisis financiero en su empresa», respondió Esperanza, sintiendo una pequeña ola de orgullo. Sofía soltó una carcajada. «¿Directora? Esperanza, no te ofendas, pero ese tipo de hombres no contratan directoras que se vean como... bueno, como nosotras, no. ¿Qué quieres decir con eso?» «Mi amor», intervino Valentina con tono condescendiente, «los hombres poderosos contratan mujeres atractivas para puestos importantes. Es la realidad del mundo corporativo. Si te ofreció algo, probablemente necesita una asistente que no le genere problemas». Esperanza sintió el familiar nudo en el estómago. «Él valoró mi trabajo, mis análisis financieros». «Seguro, seguro», murmuró Sofía, volviendo a su teléfono. «¿Cómo se llama?» «Alejandro Herrera». Esta vez ambas hermanas se quedaron inmóviles. Valentina dejó caer su vaso de agua de Jamaica, que se quebró contra el piso de Talavera. «Alejandro Herrera», susurró Sofía. «¿El Alejandro Herrera? ¿El de la revista Forbes? ¿El que sale en todas las revistas de sociedad?», añadió Valentina, con los ojos brillando de una manera que Esperanza conocía muy bien. «Supongo que sí». Las gemelas se miraron entre ellas con una complicidad que excluía completamente a Esperanza. «Esperancita», dijo Valentina con una dulzura falsa, «este hombre es prácticamente la soltería más codiciada de México. ¿Estás segura de que entendiste bien la propuesta?» «Muy segura. Porque verás», continuó Sofía, levantándose para recoger los vidrios rotos, «Alejandro Herrera no sale con cualquier tipo de mujer. Sus exnovias han sido actrices, modelos internacionales, herederas europeas». «No me está invitando a salir», interrumpió Esperanza. «Es una oferta de trabajo». «Claro, pero estos hombres siempre mezclan los negocios con el placer», dijo Valentina, caminando hacia el espejo del comedor para retocarse el maquillaje. «Esperanza, ¿no te parece que sería mejor que nosotras también lo conociéramos? Para protegerte, obviamente». Esperanza sintió como si le hubieran puesto hielo en las venas. «¿Protegerme de qué?» «De hacer el ridículo, por supuesto», respondió Sofía con naturalidad brutal. «Mi amor, no tienes experiencia con hombres de ese nivel. Podrías decir algo inapropiado o malinterpretar sus intenciones. Además», añadió Valentina, aplicándose brillo labial, «si realmente está interesado en hacer negocios con la familia, ¿no debería conocer a todas las hermanas Morales?» En ese momento, el timbre sonó. Las tres hermanas se miraron extrañadas. No esperaban visitas. Esperanza caminó hacia la puerta, y cuando la abrió, casi se desmaya. Alejandro Herrera estaba parado en el umbral, vestido más casualmente con jeans oscuros y una camisa blanca de algodón, pero aún así, irradiando esa presencia magnética que había sentido en el restaurante. «Alejandro, ¿qué hace aquí?» Me quedé pensando en nuestra conversación y decidí venir a conocer a sus famosas hermanas, dijo con una sonrisa que no reveló si había escuchado la conversación anterior. «Espero no estar interrumpiendo». Detrás de Esperanza,
Escuchó el sonido de tacones moviéndose rápidamente y susurros urgentes. «Para nada», murmuró Esperanza, sintiéndose como si estuviera a punto de presenciar un accidente de auto en cámara lenta. «Pase, por favor». Cuando se volvió, Valentina y Sofía ya habían aparecido en el recibidor, como dos felinas elegantes que habían detectado una presa. Ambas se habían retocado el maquillaje en tiempo récord y habían ajustado sus vestidos para mostrar sus figuras perfectas. «Alejandro», dijo Esperanza con voz temblorosa, «le presento a mis hermanas, Valentina y Sofía». Lo que siguió fue una exhibición perfectamente coreografiada de encanto femenino. Valentina extendió su mano como si fuera una princesa esperando un beso, mientras Sofía ladeó la cabeza con esa sonrisa que había conquistado cámaras en 3 continentes. «Es un placer conocer al famoso Alejandro Herrera», ronroneó Valentina. «Esperanza nos ha contado tanto sobre usted». Alejandro estrechó sus manos cortésmente, pero Esperanza notó que su expresión se había vuelto más neutra, más empresarial. «El placer es mío. He escuchado que son modelos muy exitosas». «Oh, tenemos algunos logros menores», respondió Sofía con falsa modestia. «Nada comparado con construir un imperio empresarial como el suyo». Esperanza observó la escena, sintiendo que se encogía cada vez más. Era como ver a sus hermanas en su elemento natural, seduciendo, brillando, siendo perfectas. Y ahí estaba ella, la hermana opaca, viendo cómo el hombre que había mostrado interés en su inteligencia conocía a las diosas que vivían en su misma casa. «¿Gustan pasar al jardín?», sugirió Valentina, guiando al grupo hacia el patio trasero, donde habían estado tomando agua de Jamaica. «Esperanza, ¿podrías traer algo de beber para nuestro invitado?». Esperanza se dirigió a la cocina, sintiéndose automáticamente relegada al papel de sirvienta. Mientras preparaba una jarra de agua fresca con hielo y limón, podía escuchar las risas melodiosas de sus hermanas mezclándose con la voz grave de Alejandro. Entonces, el fotógrafo nos dijo que éramos las gemelas más fotogénicas que había trabajado en su carrera. Estaba diciendo Sofía cuando Esperanza regresó con la bandeja. «Qué interesante», respondió Alejandro, pero su tono era educadamente distante. Esperanza sirvió las bebidas, notando cómo sus hermanas habían flanqueado a Alejandro en el sillón de mimbre, cada una mostrando sus mejores ángulos como si estuvieran en una sesión de fotos permanente. «Alejandro», dijo Valentina, jugando con un mechón de su cabello rubio, «debe contarnos sobre su trabajo. Debe ser fascinante manejar tanto poder y dinero». «¿Poder?». Alejandro tomó un sorbo de agua, mirándola directamente. «Es más bien responsabilidad. Miles de empleados dependen de las decisiones que tomo diariamente». «¡Qué noble perspectiva!», murmuró Sofía, inclinándose ligeramente hacia adelante. «La mayoría de los hombres en su posición solo hablan de lujo y conquistas». Esperanza se sentó en una silla apartada, sintiendo como si estuviera viendo una obra de teatro donde ella no tenía papel. «¿Y ustedes qué planes tienen?», preguntó Alejandro. «Esperanza me comentó que viajan mucho por trabajo». «Oh, sí, mañana nos vamos a Milano para una campaña de Dolce & Gabbana», exclamó Valentina. «Luego París, después Nueva York. Es agotador pero emocionante. Debe ser gratificante viajar tanto». «Lo es, aunque a veces extrañamos casa», dijo Sofía, mirando significativamente hacia Esperanza. «Por suerte, nuestra hermana siempre está aquí para cuidar todo. ¿Verdad, gordita?». Esperanza sintió el calor familiar de la humillación subiéndole por el cuello. «Sí, alguien tiene que mantener los pies en la tierra». Alejandro se volvió hacia ella, y por primera vez desde que había llegado, su expresión se suavizó. «¿Y no le gustaría viajar también?». «Esperanza es muy hogareña», respondió Valentina, antes de que pudiera responder. «Además con su... bueno, ya sabe cómo es la industria de la moda, muy exigente con los estándares físicos». El comentario cayó como una piedra en agua quieta. Alejandro miró a Valentina con una frialdad que hizo que incluso ella se removiera incómoda en su asiento. «¿Estándares físicos?», repitió él lentamente. «Bueno, sí», intervino Sofía, aparentemente ajena a la tensión creciente. «No todas nacemos con la genética adecuada para ciertas industrias. Esperanza siempre lo ha entendido muy bien». Esperanza quería desaparecer. Quería que la tierra la tragara, o que pudiera correr a su habitación y esconderse bajo las cobijas como cuando era niña.
Alejandro se levantó abruptamente del sillón. Esperanza, ¿podríamos hablar en privado un momento? ¿En privado? Valentina parpadeó, claramente desconcertada por el cambio de atención. Sí, sobre la oferta de trabajo que le hice esta tarde. Esperanza se levantó, siguiéndolo hacia el interior de la casa. Podía sentir las miradas perplejas de sus hermanas clavándose en su espalda. En la sala, Alejandro se volvió hacia ella con una expresión que no logró descifrar. ¿Siempre la tratan así?, preguntó directamente. ¿Cómo? Como si fuera invisible, como si sus opiniones no importaran. Esperanza desvió la mirada hacia el piso de Talavera. Es normal. Ellas son especiales. Siempre ha sido así. ¿Y usted lo acepta? La pregunta la golpeó como una bofetada gentil. ¿Qué opción tengo? Son mis hermanas y tienen razón en muchas cosas. Yo no soy... ¿Sabe qué? No es que... Esperanza levantó la mirada encontrándose con esos ojos café que parecían ver a través de todas sus defensas. No soy como ellas. No soy bella. No soy exitosa. No soy el tipo de mujer con la que los hombres como usted... Alejandro dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos. Esperanza, ¿puedo decirle algo? Ella asintió, sin confiar en su voz. En los últimos 10 años, he conocido docenas de mujeres que se ven exactamente como sus hermanas. Perfectas, pulidas, diciendo exactamente lo que creen que quiero escuchar. Su voz se volvió más suave. ¿Sabe lo que ninguna de ellas me ha ofrecido jamás? ¿Qué? Una conversación real, una sonrisa genuina, la oportunidad de comer en un lugar auténtico sin pretensiones. Hizo una pausa, sosteniéndole la mirada. La oportunidad de conocer a una mujer de verdad, no una versión manufacturada de la perfección. Desde el jardín llegaron las voces de Valentina y Sofía, preguntándose dónde se habían metido. Esperanza, dijo Alejandro, sacando algo del bolsillo de su camisa. Esta es la dirección de mis oficinas. Si acepta mi oferta, quiero que venga mañana a las 9 de la mañana. No como favor, sino porque es la persona más calificada que he conocido en mucho tiempo. Le entregó una tarjeta con una dirección grabada en letras doradas. ¿Y si no acepto? Alejandro sonrió y por primera vez desde que había llegado, esa sonrisa alcanzó sus ojos. Entonces respetaré su decisión, pero sería una pérdida, tanto para mi empresa como para usted. Se dirigió hacia la puerta de entrada, evitando el jardín donde la esperaban las gemelas. Alejandro, lo llamó Esperanza cuando él ya tenía la mano en el picaporte. Sí. ¿Por qué no le interesaron mis hermanas? Él se volvió completamente, mirándola con una intensidad que le quitó el aliento. Porque las máscaras perfectas, por hermosas que sean, siguen siendo máscaras, y yo ya no tengo tiempo para mentiras bonitas. Cuando se fue, Esperanza se quedó en la sala, sosteniendo la tarjeta como si fuera un salvavidas. Por primera vez en su vida, alguien había elegido su autenticidad por encima de la perfección de sus hermanas. La pregunta era, ¿tendría el valor de elegirse a sí misma también? Cuando Valentina y Sofía regresaron del jardín y encontraron la sala vacía, sus expresiones de confusión rápidamente se transformaron en irritación. ¿Dónde está?, preguntó Valentina, mirando alrededor como si Alejandro pudiera estar escondido detrás de algún mueble. Se fue, respondió Esperanza simplemente, guardando la tarjeta en el bolsillo de su falda. ¿Se fue? ¿Sin despedirse? Sofía parecía genuinamente ofendida. ¡Qué grosero! Tenía una junta importante, mintió Esperanza, dirigiéndose hacia las escaleras. ¡Esperanza! La voz de Valentina la detuvo en el primer escalón. ¿De qué hablaron exactamente? Del trabajo. ¿Solo del trabajo?, insistió Sofía, cruzando los brazos. Porque nos pareció muy raro que quisiera hablar contigo a solas después de conocernos. Esperanza se volvió hacia sus hermanas, viéndolas realmente por primera vez en mucho tiempo. Valentina tenía esa expresión que ponía cuando algo no salía según sus planes, como cuando perdía un casting o cuando un fotógrafo elegía a otra modelo. Sofía, por su parte, mordía su labio inferior perfectamente delineado, una señal de que estaba calculando algo. Raro, ¿por qué? Porque somos nosotras las que usualmente captamos la atención de los hombres, dijo Valentina con una honestidad brutal que cortó el aire como cristal. No es nada personal, Espe, pero así funcionan las cosas. Tal vez esta vez fue diferente. Las gemelas intercambiaron una de sus miradas cómplices.
Esperancita, dijo Sofía con esa voz dulce que usaba cuando quería algo, ¿no crees que deberías ser más cuidadosa? Los hombres como Alejandro Herrera no se interesan en mujeres como nosotras normalmente somos, sin algún motivo oculto. ¿Mujeres como yo? Mujeres normales, intervino Valentina rápidamente, sin experiencia en ese mundo. Podrías malinterpretar sus intenciones y terminar lastimada. Esperanza sintió algo extraño en el pecho, como una pequeña llama que comenzaba a encenderse. ¿Y si no estoy malinterpretando nada? Mi amor, suspiró Sofía, ese hombre puede tener a cualquier mujer del mundo, actrices de Hollywood, modelos internacionales, herederas europeas. ¿Realmente crees que estaría interesado en... Bueno, ya sabes? La llama en el pecho de Esperanza creció un poco más. ¿En una mujer inteligente? ¿En alguien que valora por su mente y no solo por su cara? Esperanza, no te pongas dramática, dijo Valentina, poniendo los ojos en blanco. Solo queremos protegerte. Mañana nos vamos a Milano, y no queremos irte preocupando por ti haciendo algo estúpido, como aceptar un trabajo que cambiaría mi vida, como ilusionarte con un hombre que está completamente fuera de tu liga, corrigió Sofía. Esa noche, Esperanza se quedó despierta mirando el techo de su habitación. En el buró tenía dos cosas: la tarjeta de Alejandro con la dirección de sus oficinas y una foto familiar de cuando tenían 15 y 13 años respectivamente. En la fotografía ella sonreía genuinamente, con aparatos dentales y unos kilos de más, pero con una luz en los ojos que ya no reconocía. ¿Cuándo había dejado de verse a sí misma como alguien valiosa? ¿Cuándo había aceptado que su lugar en la vida era ser la hermana invisible, la que se quedaba en casa mientras las demás brillaban? Recordó las palabras de Alejandro: las máscaras perfectas, por hermosas que sean, siguen siendo máscaras. Se levantó y se miró en el espejo de cuerpo completo que tenía en la puerta del closet. Vio a una mujer de 26 años con caderas anchas, muslos que rozaban al caminar, y un rostro redondo que sus hermanas siempre decían que podría ser bonito si se esforzara más. Pero también vio algo que antes había ignorado: inteligencia en sus ojos café, determinación en la línea de su mandíbula, y manos que habían construido análisis financieros que habían impresionado a uno de los hombres de negocios más exitosos del país. A las 5 de la mañana, escuchó el taxi que llegaba a recoger a Valentina y Sofía para llevarlas al aeropuerto. Desde su ventana, las vio salir con sus maletas Louis Vuitton, perfectamente maquilladas, incluso a esa hora temprana, riéndose de algún chiste privado. No bajó a despedirse. A las 6 se levantó y se duchó con más cuidado del habitual. Eligió su mejor traje sastre, gris carbón, clásico, que le daba una silueta profesional. Se maquilló ligeramente, se peinó el cabello en un moño pulcro y se puso los zapatos de tacón bajo que había comprado para entrevistas de trabajo que nunca había tenido. A las 7 desayunó huevos rancheros que preparó sin prisa, saboreando cada bocado. A las 8 tomó el autobús hacia el centro financiero de Guadalajara con la tarjeta de Alejandro apretada en su mano derecha. Durante el trayecto, su teléfono vibró con mensajes de sus hermanas desde el aeropuerto. Valentina: Espe, no hagas nada raro mientras no estamos. Te queremos. Sofía: cuídate mucho, gordita. Recuerda que los hombres como él solo juegan con chicas como nosotras. Esperanza leyó los mensajes, después los borró. Por primera vez en su vida adulta, iba a elegirse a sí misma. Oleche Martisa, el edificio corporativo de Herrera Enterprises, se alzaba como una torre de cristal y acero en el corazón del distrito financiero de Guadalajara. Esperanza levantó la cabeza para ver los 30 pisos que se perdían en las nubes matutinas, sintiendo que sus rodillas temblaban ligeramente. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó la recepcionista, una mujer elegante de unos 30 años, con un traje impecable y una sonrisa profesional. «Tengo una cita con el señor Alejandro Herrera. Soy Esperanza Morales». La recepcionista revisó su computadora con eficiencia. «Por supuesto, señorita Morales. El señor Herrera la está esperando. Piso 28, elevadores al fondo. Su asistente Patricia la recibirá». El elevador subió silenciosamente, y Esperanza aprovechó para mirarse en el espejo de las puertas. Se veía nerviosa, pero determinada.
Cuando las puertas se abrieron en el piso 28, se encontró con un espacio abierto de oficinas modernas con vista panorámica de la ciudad. «Señorita Morales», una mujer de mediana edad con cabello cano, perfectamente peinado y anteojos elegantes, se acercó con una sonrisa cálida. «Soy Patricia Hernández, asistente ejecutiva del señor Herrera. Es un placer conocerla». «El placer es mío. Síganme, por favor. Alejandro, el señor Herrera está terminando una videoconferencia con Hong Kong, pero la está esperando». Caminaron por un pasillo con paredes de cristal que revelaban oficinas donde hombres y mujeres trabajaban en computadoras de última generación, todos vestidos profesionalmente, todos viéndose importantes y ocupados. «¿Está nerviosa?», preguntó Patricia mientras esperaban afuera de una oficina de esquina con puertas de madera noble. «Mucho», admitió Esperanza. «No debería». Alejandro habló maravillas de su trabajo ayer. «En los 5 años que llevo trabajando aquí, es la primera vez que lo veo tan entusiasmado con contratar a alguien». La puerta se abrió y Alejandro apareció, vestido con un traje azul marino que le quedaba perfectamente. Al ver a Esperanza, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Esperanza, me da mucho gusto que haya decidido venir». Su apretón de manos fue firme y cálido. «¿Cómo se sintió el viaje hasta acá?» «Bien. El edificio es impresionante. Espere a ver la vista desde mi oficina». La oficina de Alejandro era espaciosa pero no ostentosa. Ventanales del piso al techo mostraban la ciudad de Guadalajara extendiéndose hacia el horizonte. Había un escritorio de madera oscura, una sala de juntas pequeña y paredes decoradas con arte mexicano contemporáneo. «¿Café? Patricia hace el mejor café de todo el edificio». «Sí, por favor». Mientras Patricia preparaba el café, Alejandro se sentó frente a Esperanza en los sillones de cuero junto a la ventana. «Antes de hablar del puesto específico, quiero preguntarle algo personal». Esperanza sintió que el estómago se le contraía. «¿Sí? Sus hermanas la hicieron sentir mal anoche después de que me fui». La pregunta la tomó completamente por sorpresa. «¿Por qué pregunta eso?» «Porque las conozco. Conozco a mujeres como ellas. Y por la forma en que la trataron frente a mí, imagino que fueron peores cuando no estaba presente». Esperanza miró por la ventana hacia la ciudad que se despertaba. «Ellas creen que me están protegiendo». «¿Protegiéndola de qué?» «De hacer el ridículo, de ilusionarme con cosas que están fuera de mi alcance». Alejandro se inclinó hacia adelante. «Esperanza, ¿puedo contarle algo sobre mi infancia?» Ella asintió. «Crecí en una mansión en Bosques de las Lomas, con sirvientes, chofer privado y padres que me dijeron toda mi vida que era especial simplemente por haber nacido Herrera». Tomó un sorbo de café. ¿Sabe cuál fue el resultado? ¿Cuál? Me volví un hombre arrogante, superficial y vacío. Hasta los 28 años mi vida se limitó a fiestas, mujeres hermosas que solo me veían como una tarjeta de crédito ambulante y decisiones empresariales que tomaba solo para impresionar a mi padre. Patricia sirvió el café y se retiró discretamente. «¿Qué cambió?», preguntó Esperanza. «Mi padre murió en un accidente automovilístico. De un día para otro me encontré dirigiendo un imperio empresarial sin haber trabajado realmente un solo día en mi vida». Su voz se volvió más seria. «Los primeros 2 años fueron un desastre. Casi pierdo la empresa por mi inexperiencia y arrogancia. Pero logró salvarla. Sí, pero solo cuando dejé de pretender que sabía todo y comencé a rodearme de gente realmente talentosa, gente como usted». La miró directamente. «Esperanza, ¿sabe por qué me impresionó tanto su trabajo? ¿Por qué? Porque no trata de impresionar. Sus análisis son honestos, precisos y muestran una comprensión profunda de las necesidades reales del mercado. No hay ego, no hay pretensiones, solo competencia profesional». Esperanza sintió que se sonrojaba. «Gracias». «Y ahora», dijo Alejandro, levantándose y caminando hacia su escritorio, «quiero enseñarle exactamente qué estaría haciendo aquí». Sacó una carpeta gruesa llena de documentos y gráficos. «Estamos expandiendo operaciones en toda Latinoamérica. Necesito a alguien que analice mercados locales, culturas empresariales específicas y oportunidades reales de crecimiento en cada país». Esperanza hojeó los documentos, sintiendo cómo su mente se encendía al ver los números, las proyecciones, los desafíos complejos que representaba cada mercado. ¿Esto significa viajar? Significaría viajar mucho. Colombia, Argentina,
Chile, Perú. ¿Le parece intimidante? Por primera vez en su vida la idea de viajar no la asustaba, la emocionaba. Me parece perfecto. Alejandro sonrió. Esperanza Morales. ¿Acepta oficialmente el puesto de directora de análisis de expansión latinoamericana de Herrera Enterprises? Sí, respondió sin dudar. Acepto. Cuando se estrecharon las manos para sellar el acuerdo, Esperanza sintió que no solo estaba aceptando un trabajo, estaba aceptando una nueva versión de sí misma. 3 semanas después, Esperanza estaba sentada en la sala de juntas principal de Herrera Enterprises, presentando su análisis sobre el mercado colombiano frente a un grupo de ejecutivos que incluía a Alejandro y varios directores internacionales conectados por videoconferencia desde Nueva York y Madrid. Como pueden ver en la diapositiva 12, decía con una confianza que apenas reconocía en su propia voz, el sector de tecnología financiera en Bogotá muestra un crecimiento del 34% anual, pero nuestro verdadero potencial está en las ciudades intermedias como Medellín y Cali, donde la competencia es menor y la demanda no satisfecha es significativa. Un ejecutivo desde Madrid hizo una pregunta técnica sobre regulaciones bancarias, y Esperanza respondió sin dudar, citando legislación específica que había estudiado durante sus noches de investigación intensiva. Cuando terminó la presentación, el silencio en la sala fue seguido por un aplauso espontáneo. Alejandro la miraba con una expresión que mezcló orgullo profesional con algo más personal que hizo que su corazón se acelerara. «Excelente trabajo, Esperanza», dijo el director de operaciones internacionales desde Nueva York. «¿Cuándo podríamos programar su viaje exploratorio a Bogotá?» «Cuando ustedes lo consideren apropiado», respondió ella, apenas creyendo que estaba discutiendo viajes internacionales de trabajo como si fuera lo más natural del mundo. Cuando la junta terminó y todos se fueron, Alejandro se quedó en la sala de juntas con ella. «¿Cómo se siente?», preguntó, aflojándose la corbata. «Como si fuera otra persona», admitió Esperanza recogiendo sus documentos. «Una versión de mí que nunca supe que existía. Esa persona siempre estuvo ahí. Solo necesitaba la oportunidad de brillar». En las 3 semanas que llevaba trabajando, Esperanza había cambiado más que en los últimos 5 años. Se había comprado ropa profesional que le quedaba bien y la hacía sentir segura. Había aprendido a hablar en juntas, a defender sus ideas, a caminar por los pasillos corporativos con la cabeza en alto. Pero más importante, había comenzado a verse a sí misma como alguien valiosa. «Alejandro», dijo, guardando la laptop en su maletín nuevo, ¿puedo preguntarle algo personal? Siempre. ¿Por qué invirtió tanto tiempo y paciencia en mí? Podría haber contratado a cualquiera con más experiencia. Él se acercó a la ventana que daba a la ciudad con las manos en los bolsillos. ¿Sabe qué es lo más difícil de encontrar en mi posición? ¿Qué? Autenticidad. Personas que me digan la verdad, que no traten de impresionarme o manipularme. Se volvió hacia ella. Usted nunca me ha mentido, nunca ha fingido ser alguien que no es. En mi mundo, eso es más valioso que cualquier título universitario. El teléfono de Esperanza vibró con un mensaje. Era Valentina. «Ya regresamos de Milano. Necesitamos hablar contigo esta noche. Es urgente». Alejandro notó cómo su expresión cambió. ¿Sus hermanas? Acaban de regresar de Europa. ¿Y eso la preocupa? Esperanza suspiró. No saben sobre el trabajo, no saben que dejé la oficina de don Ramón, no saben nada de los últimos 3 semanas. ¿Por qué no les ha contado? Porque, Esperanza buscó las palabras correctas, porque una parte de mí sigue esperando que me despierten y me digan que todo esto fue un error. Alejandro caminó hacia ella, deteniéndose a una distancia que era profesional, pero cargada de una electricidad que ambos habían estado ignorando durante semanas. Esperanza, ¿qué tendría que pasar para que se diera cuenta de que se merece todo esto y más? La pregunta quedó flotando en el aire cuando Patricia tocó la puerta. «Disculpen la interrupción», dijo, asomándose, «pero Esperanza, hay 2 señoritas muy elegantes en recepción preguntando por usted. Dicen que son sus hermanas y que es una emergencia familiar». Esperanza sintió como si le hubieran puesto hielo en las venas. «¿Aquí? ¿Cómo supieron dónde trabajo?» «Probablemente investigaron», murmuró Alejandro. «¿Quiere que las reciba aquí o prefiere bajar?» «Bajaré yo», dijo Esperanza recogiendo sus cosas rápidamente. «No quiero...
No quiero que armen una escena aquí. Esperanza, la voz de Alejandro la detuvo cuando ya estaba en la puerta. Recuerde quién es usted ahora. En el elevador hacia el primer piso, Esperanza se miró en el espejo. Llevaba un traje azul marino que le quedaba perfectamente, el cabello recogido en un chongo elegante y maquillaje profesional que Patricia le había enseñado a aplicar. Se veía como una ejecutiva exitosa. La pregunta era si podría mantener esa confianza frente a Valentina y Sofía. Cuando las puertas del elevador se abrieron, las vio inmediatamente. Estaban en el centro del lobby, como dos modelos en una sesión de fotos, con abrigos de diseñador y maletas Louis Vuitton, atrayendo las miradas de todos en el lugar. «¡Esperanza!», gritó Valentina al verla, con voz lo suficientemente alta como para que medio lobby se volviera a mirar. «¿Qué estás haciendo aquí?». Esperanza caminó hacia ellas con pasos medidos, sintiéndose extrañamente calmada. «Trabajo aquí». «¿Trabajas aquí?». Sofía miró alrededor del lobby de mármol y cristal con incredulidad. «¿En serio? ¿Haciendo qué?». «Soy directora de análisis de expansión latinoamericana». Las gemelas se miraron entre ellas con esa expresión que Esperanza conocía tan bien. Confusión mezclada con condescendencia. «Esperancita», dijo Valentina con esa voz dulce que usaba cuando pensaba que alguien estaba siendo ridículo. «No tienes que mentir. Sabemos que Alejandro Herrera te ofreció algún puesto menor después de conocernos. Es normal que te haya impresionado nuestro... ¿Nuestro qué?», interrumpió Esperanza, sintiendo cómo la llama en su pecho se avivaba. «Bueno, ya sabes», murmuró Sofía, mirando a su alrededor como si tuviera miedo de ser escuchada. «Después de conocer mujeres como nosotras, los hombres a veces se sienten obligados a ser caritativo con las demás». La palabra caritativo golpeó a Esperanza como una bofetada, pero en lugar de encogerse como habría hecho antes, sintió algo completamente diferente: furia. Por primera vez en su vida, Esperanza Morales se irguió completamente y miró a sus hermanas directamente a los ojos. «No», dijo con voz clara y firme, «no es caridad, y no voy a permitir que me hablen así nunca más». El lobby de Herrera Enterprises se había vuelto incómodamente silencioso. Varios empleados fingían estar ocupados con sus teléfonos, pero era evidente que estaban escuchando la confrontación que se desarrollaba en el centro del espacio. «¿Perdón?». Valentina parpadeó como si Esperanza hubiera hablado en un idioma extranjero. «Que no me voy a dejar tratar como si fuera una caridad», repitió Esperanza, sintiendo cómo cada palabra le daba más fuerza. «He trabajado aquí durante 3 semanas. He presentado análisis financieros frente a juntas directivas internacionales. He ganado mi lugar aquí». Sofía soltó una risa nerviosa. «Esperanza, no te pongas dramática. Solo estamos preocupadas por ti. Ese hombre claramente está...». «¿Ese hombre qué?». Una voz profunda interrumpió desde detrás de ellas. Las 3 hermanas se volvieron para ver a Alejandro saliendo del elevador, acompañado de Patricia y 2 ejecutivos más que habían estado en la junta. «Alejandro». Valentina inmediatamente cambió su postura a modo seducción, sonriendo brillantemente. «¡Qué sorpresa! Veníamos a buscar a nuestra hermana para insultarla en mi lobby», terminó Alejandro con voz fría, acercándose al grupo. Escuché la última parte de su conversación. Esperanza sintió que se sonrojaba, pero Alejandro le dirigió una mirada que le dijo que no tenía de qué avergonzarse. «Debe haber un malentendido», dijo Sofía rápidamente. «Solo queríamos asegurarnos de que Esperanza no estuviera siendo aprovechada». «¿Aprovechada?». Alejandro se detuvo junto a Esperanza, tan cerca que ella podía sentir la solidez de su presencia. «¿Se refieren a que alguien finalmente reconociera su talento excepcional?». «¿Su talento?», repitió Valentina con escepticismo varel y oculto. «Sí, su talento». La voz de Alejandro se volvió más firme. «En las 3 semanas que Esperanza ha trabajado aquí, ha revolucionado nuestra estrategia de expansión en Latinoamérica. Sus análisis han sido tan brillantes que nuestros socios en Nueva York quieren que lidere personalmente las negociaciones en Colombia el próximo mes». Patricia asintió enfáticamente. «Es cierto. Nunca habíamos visto al señor Herrera tan impresionado con el trabajo de un nuevo empleado». Las gemelas se quedaron en silencio, claramente sin saber cómo responder. «Pero más allá de su competencia profesional», continuó Alejandro mirando directamente a Esperanza,
Me enamoré de la mujer más inteligente, auténtica y hermosa que he conocido en mi vida. El lobby completo se quedó inmóvil. Esperanza sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «¿Qué?», susurró. Alejandro se volvió completamente hacia ella, ignorando a las demás personas. «Esperanza, estas últimas 3 semanas no solo han sido sobre trabajo para mí. Cada mañana espero con ansias verte llegar. Cada junta es mejor porque estás ahí. Cada conversación que tenemos me hace admirarte más». «Alejandro», murmuró Esperanza, sintiendo lágrimas acumulándose en sus ojos. «Sé que esto no es el lugar ni el momento ideal para decirlo», continuó él, con una sonrisa vulnerable que transformó completamente su rostro. «Pero no puedo seguir pretendiendo que solo siento respeto profesional por ti». Detrás de ellos, Valentina y Sofía observaban la escena con expresiones de shock absoluto. «¿Estás seguro?», preguntó Esperanza, su voz barely audible. «¿Estás seguro de que no es porque te dio lástima la gordita rechazada?». La expresión de Alejandro se volvió feroz. «Esperanza Morales, eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida. No por tu peso, no a pesar de tu peso. Eres hermosa porque tu inteligencia ilumina todo el lugar cuando entras. Eres hermosa porque tratas a doña Carmen con el mismo respeto que a un CEO. Eres hermosa porque nunca finges ser alguien que no eres». Se acercó más, tomando sus manos. «Y si alguien, incluyendo a tu propia familia, no puede ver eso, es su problema, no el tuyo». «Pero ellas son perfectas», susurró Esperanza mirando hacia sus hermanas. Alejandro siguió su mirada hacia Valentina y Sofía, que estaban paradas ahí con sus abrigos de diseñador y sus rostros perfectos, luciendo por primera vez en sus vidas como si no supieran qué hacer o qué decir. «¿Perfectas?», preguntó Alejandro volviendo a mirar a Esperanza. «¿Qué tiene de perfecto tratar mal a la persona que amas? ¿Qué tiene de perfecto hacer sentir pequeña a tu propia hermana?». Se volvió hacia las gemelas. «Ustedes pueden ser hermosas por fuera, pueden ser exitosas en sus carreras, pueden tener todo lo que el dinero puede comprar, pero su hermana tiene algo que ustedes nunca tendrán, un corazón genuino y una mente brillante que mejora todo lo que toca». El silencio en el lobby era ensordecedor. Finalmente, Valentina encontró su voz. «Esperanza, nosotras nunca quisimos». «Sí quisieron», interrumpió Esperanza sorprendiéndose de su propia firmeza. «Durante años me han hecho sentir como si fuera menos que ustedes, como si mi único valor fuera estar disponible para lo que necesitaran». Miró a sus hermanas realmente por primera vez, no con admiración o envidia, sino con claridad. «Pero ya no más. Merezco respeto, merezco amor y merezco una vida donde no tenga que disculparme por existir». Sofía tenía lágrimas en los ojos. «Nosotras te queremos». «Lo sé», dijo Esperanza suavemente, «pero querer y respetar son cosas diferentes. Cuando aprendan a hacer las dos cosas, podremos hablar». Se volvió hacia Alejandro, que la miraba con una expresión de orgullo y amor tan intensos que le quitaron el aliento. «¿La oferta sigue en pie?», preguntó ella con una sonrisa tímida. «¿Cuál oferta? ¿La de trabajo o la de robar mi corazón?». «Las dos». Alejandro se acercó más, tan cerca que Esperanza podía ver las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos café. «Esperanza Morales, ¿me haría el honor de cenar conmigo esta noche? No como jefe y empleada, sino como el hombre que está perdidamente enamorado de la mujer más increíble del mundo». «Sí», susurró ella, sintiendo como si estuviera volando. «Sí a todo». Cuando Alejandro se inclinó y la besó suavemente en medio del lobby, Esperanza sintió que todas las piezas rotas de su autoestima se reconstruían en algo más fuerte y hermoso de lo que habían sido antes. Por primera vez en su vida, Esperanza Morales se sintió perfectamente, completamente, auténticamente amada, y sabía que era solo el comienzo.